Mis queridos hijos de la política, el programa de hoy es tan controversial que incluso hubo personas que iban a venir a debatir que nos cancelaron, así de controversial. Hoy vamos a hablar acerca de la minería y las hidroeléctricas en Guatemala, un tema que levanta pasiones de ambos lados y para el cual teníamos como invitado especial a Yuri Milini de CALA, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, y que estamos aquí, eso sí, con la licenciada Claudia Villagrán. Ella es catedrática universitaria, es experta en negociación y resolución de conflictos, además es socióloga y ha trabajado en diferentes puntos del país en el tema de resolver conflictos que se producen precisamente por minerías e hidroeléctricas como en Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Escuintla, el departamento de Guatemala. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros en un tema sumamente controversial. Dentro de su gran experiencia, a usted lo que le ha tocado es entrar a las comunidades para hacer estas negociaciones y resolución de conflicto cuando una minera o una hidroeléctrica quiere entrar. Cuéntele un poquito a nuestra audiencia, a los hijos de la política que nos están sintonizando, cómo se lleva a cabo el proceso, digamos, desde que una minería o una hidroeléctrica toca las puertas de Guatemala y dice quiero entrar, hasta que empiezan a tener operaciones. Ya. Bueno, en términos generales, lo que ocurre es que un inversionista, quien quiera que sea que quiere hacer uso o explotar o usufructuar, como sería la palabra correcta, de los bienes de dominio público como el agua o el subsuelo, tiene que pasar por todo un proceso de autorizaciones y licencias que van desde los temas ambientales hasta los temas más concretos, como una licencia de construcción, por ejemplo, que hay que solicitar para poder construir el proyecto que uno quiera construir. Esos permisos que, como decía, pasan por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas, por las municipalidades mismas, son procesos que en general llevan mucho tiempo. O sea, no es un proceso de hoy vine y ya mañana puedo empezar a trabajar, sino que hay una serie de estudios de impacto ambiental, estudios de factibilidad, estudios geológicos, etcétera, etcétera, que se tienen que presentar como parte de los expedientes, de manera que luego los ministerios pues abren a opinión pública. Es un proceso, parte de los procesos que son cuestionados, digamos, pero abre un proceso de consulta para que cualquiera que tenga una oposición al proyecto como tal pueda presentar sus razones, estudian esas razones y luego deciden si extienden o no los permisos, ¿no? Entonces, si entendemos bien, previo a que inicie operaciones la minera o la hidroeléctrica, se tienen que hacer estudios. ¿Quién costea esos estudios? ¿El gobierno de Guatemala o la empresa? Las empresas como tales, ¿no? Son ellas quienes tienen que poner esos costos. ¿Y cómo se garantiza el guatemalteco de que, siendo las empresas las que costean los estudios, estos sean veraces? Bueno, en el caso de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, hay un manual prácticamente del Ministerio de Ambiente que dice cuáles son los aspectos que se deben de llenar. Incluso no es cualquier persona que pueda hacer un estudio de impacto ambiental, tiene que estar registrada en el Ministerio de Energía, perdón, en el Ministerio de Ambiente, como alguien que conoce del tema, ¿verdad? Y entonces ya las empresas, dentro de ese, digamos, menú de profesionales que se les presenta, pueden elegir cuál es el que más le conviene y en función de eso, o el que más le interesa, y en función de eso lo contratan y hacen el estudio. Ahora, todo el resto de los estudios pues son estudios extremadamente técnicos, digamos, sí, que no son cosas que cualquier persona puede llenar. Además, yo creo que hay un aspecto que es importante, y es que aquí lo que se está poniendo en riesgo del lado del empresario, si queremos verlo así, es su inversión. Entonces tampoco va a ir a invertir en un lugar en donde, por ejemplo, un estudio geológico le dice que cuando ponga el primer ladrillo se le va a caer, ¿verdad? Entonces tienen, en esa parte muy técnica, tienen que tener pues confianza en que los expertos que están contratando efectivamente les garanticen que la inversión que van a hacer va a estar segura. Y en la parte ambiental, pues como decía ya, es un proceso que el mismo ministerio acredita a los que pueden hacerlo. Licenciada, entonces, como ciudadana guatemalteca, ¿es correcto para mí decir
que si es el Ministerio de Ambiente el que le da las directrices a las empresas de cómo hacer el estudio ambiental, y este estudio ambiental a los ojos de gente como Yuri Melini o a los ojos de mucha gente que está en contra no son suficientes, a quien debemos culpar es al gobierno, no a las empresas, por no tener unos mejores estándares de estudio. Claro, yo creo que al final el tema es, a ver, yo creo que habría que matizarlo en dos líneas. Uno es, ¿qué es lo que la ley le exige a la gente? Okay, puede ser, y de hecho lo hemos oído muchas veces, que la gente no esté satisfecha, o las organizaciones, más que la gente, para no ponerle en abstracto el asunto, sino las organizaciones que acompañan estos procesos desde la parte opositora, voy a decirlo así, cuestionan mucho si los requisitos que se le exigen a un inversionista son los que deberían de ser o debería de elevarse el estándar. Okay. Eso es un tema en donde incluso, diría yo, he escuchado de algunos inversionistas decir que, bueno, al final muchos están cumpliendo con lo que la ley nacional exige y en algunos casos excediendo esos estándares por razones de dónde provienen muchas veces los financiamientos con los que van a poder invertir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial tiene sus propios estándares, hay algo que se llaman los principios del Ecuador, es decir, hay una serie de requisitos adicionales que algunos de los empresarios o inversionistas cumplen, no solo los nacionales, sino otros internacionales. Ahora bien, también es cierto que hay algunos, lastimosamente, algunos profesionales, ¿verdad?, que se saltan pasos o se simplifican la vida. Y yo creo que uno de los aspectos más cuestionados en esto es el proceso de consulta comunitaria. Ese es quizá, digamos, el lado más débil que muchas veces se identifica en estos procesos. Hablemos un poco de las comunidades. Aquí en HDP les tenemos dos mapas. En el primer mapa de Guatemala van a poder ver dónde se localizan todas las minas que hay en este país en este momento activas, y en el otro mapa van a poder ver dónde se localizan las hidroeléctricas. Ahí se van a dar cuenta que está Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Escuintla, el departamento de Guatemala, lugares donde usted, licenciada Villagrán, ha trabajado con las comunidades. El trabajo suyo ha sido de negociar y resolver los conflictos que hay entre las comunidades y las empresas. Cuando usted me dio clases a mí y a nuestros compañeros, nos explicó que parte de ese conflicto se da porque siendo el gobierno el dueño del subsuelo del país, o sea, el Estado, pero obviamente el que esté gobierno de turno es el que decide quién entra y quién no, cuando ya deja entrar a la empresa, no hace el trabajo debido en sentar a la comunidad con la empresa para que éstas puedan dialogar. El gobierno casi que se hace para atrás y ahí es donde empieza el conflicto. Cuéntenos un poco. Sí, lo que sucede en muchos de estos procesos es que el acompañamiento institucional está ausente. ¿Qué quiero decir con eso? En teoría, por lo menos, el tercero imparcial debiera ser el Estado, ¿no? Es decir, la empresa obviamente tiene intereses. Todos conocemos cuáles son sus intereses, y las comunidades por su lado también tienen intereses, algunos intereses y preocupaciones, diría yo. Algunos de esos intereses y algunas de esas preocupaciones son, digamos, construcciones basadas en poca información o en desconocimiento. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, qué sé yo, que el agua que se va a utilizar en una hidroeléctrica, las turbinas la van a calentar a tal nivel que luego se va a morir toda la fauna y la flora del río, por ejemplo, ¿no? Esa es desinformación, es desconocimiento, pero alguien tiene que responder a esas dudas, alguien tiene que decirle a la comunidad si lo que está pensando es cierto o no es cierto, y ese alguien debiera de ser un ente con credibilidad, que genere confianza en que lo que está diciendo es correcto, ¿no? Porque pues la empresa puede llegar y decir y presentar todas las pruebas, pero siempre la gente va a tener cierto nivel de sospecha en términos de que, bueno, él quiere invertir aquí, no me va a venir a decir que lo que está haciendo va a dañar el río. Entonces necesitamos un tercero, ¿verdad? Y ese tercero es la institucionalidad del Estado, que debiera de ser pues el garante de que esos temores no se conviertan en realidades, ¿verdad? O que esa desinformación encuentre una fuente confiable de donde nutrirse. Licenciada, lastimosamente el tiempo en televisión es cortísimo y este es un tema que da para tanto.
la experiencia que usted tiene es invaluable en temas de negociación y resolución de conflictos, y me gustaría que para concluir le dejara un mensaje a nuestra audiencia de qué es lo que hace falta para que esa comunidad que en cierto sentido ha estado desinformada por diferentes sectores y esas empresas que a veces no hacen un trabajo de socialización pudieran realmente sentarse en una mesa y resolver de una manera transparente lo que está pasando, en su opinión. Yo creo que lo que hace falta es practicar el diálogo, no tener miedo a sentarnos en una mesa y conversar. Muchos piensan que el diálogo es rendición, digamos, en el sentido de si me siento, ya estoy diciendo que sí, pero creo que ahí es un poco el concepto equivocado del diálogo. Y sentarse a dialogar es por lo menos empezar a conocer cuáles son las inquietudes de cada una de las partes, y eso abre la posibilidad para que posteriormente negociemos qué puedo de esas necesidades o intereses que hay del otro lado satisfacer yo como inversionista, o qué la comunidad puede aportar para que un proyecto sea exitoso. Entonces yo creo que el gran reto para nosotros como sociedad, y no solo en este tema, sino en muchos otros temas, es aprender a dialogar. No, y muchísimas gracias por su conclusión, que creo que nos cae como anillo al dedo con lo que nos pasó hoy precisamente. Tal vez Yuri Melini pensó que venirse a sentar aquí era resignarse o bajar la cabeza, y es lo que dice precisamente la licenciada. Necesitamos dialogar, necesitamos debatir las ideas y podernos sentar en una mesa a saber las diferentes opiniones, porque si no resolvemos todo con violencia, como pasa en nuestro país. Volvemos con más en HDP. Y en esta sección Tinta pero no tonta, como siempre recomendando libros, hoy les recomendamos el libro Lecciones de los Pobres. Esta es su edición en inglés, pero ya ahora hay una edición en español. Este libro me gusta mucho porque cuenta las historias de gente en la absoluta miseria en países como Kenia, Nigeria, Perú y Argentina, que tuvieron que hacer un gran sacrificio para poder empezar un negocio propio en condiciones de guerrilla, conflictividad social, falta de oportunidades, todo lo que ya sabemos que pasa también aquí en Guatemala. Es un excelente manual para cualquier persona que está buscando inspiración de pasar de una situación precaria a poder llegar a la grandeza, y de cómo, a pesar de que un país puede estar destrozado políticamente, no tienes que esperar a que las cosas se arreglen para tú poder mejorar tu vida. Así que súper recomendado, y seguimos con más en HDP. Yo siempre quise una hermanita. Crecimos sin darnos cuenta, descubriendo, jugando, compartiendo, extrañándonos. Aprendimos a aceptarnos como somos. Mi hermana es la mejor en lo que hace y siempre disfruta mis triunfos. Por ella, yo respeto a las mujeres. Seguimos con más en Hijos de la Política, y les hemos preparado este pequeño video para que podamos entender cómo funciona el subsuelo donde viven por encima las comunidades. Veamos. Muchas comunidades en Guatemala viven en terrenos que no son su propiedad, y otras viven en terrenos que sí lo son. Pero el subsuelo de todo el país le pertenece al Estado de Guatemala. O sea, el gobierno de turno es el único amo y señor de lo que pasa en nuestro subsuelo. Eso porque así lo dice nuestra Constitución en su artículo 121, bienes del Estado. En el inciso B se lee: son bienes del Estado las aguas de la zona marítima, los ríos, vertientes, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico. Y en el inciso E, el subsuelo también es un bien del Estado, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica que esté en el subsuelo. Cuando una empresa quiere hacer minería o construir una hidroeléctrica, como ya nos explicó la licenciada Villagrán, van con el gobierno, hacen los estudios ecológicos que el gobierno les manda y llegan a la comunidad a empezar a operar. La comunidad, a su vez, ha escuchado información alarmante de parte de organizaciones y líderes comunitarios que les han dicho que la minería acabará con la fauna y la flora, que toda el agua quedará sin poderse beber con la hidroeléctrica, o que la tierra ya no va a producir nada. Por más que la comunidad proteste, la palabra final la tiene el gobierno, dueño del subsuelo.
¿No sería entonces mejor que el subsuelo ya no sea del Estado para que las comunidades sean las dueñas del mismo y sean ellas las que negocien si dejan entrar a las mineras e hidroeléctricas o no? Es una pregunta completamente válida. Si el subsuelo le perteneciera a las comunidades, tal vez ellas tuvieran más injerencia en si las mineras y las hidroeléctricas pueden entrar o no. Me acompaña Jorge Chapas, que Jorge es un estuche de monerías por todos lados donde uno lo vea. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posees una maestría en economía ambiental, también de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, y aparte eres fundador desde hace 2 años de la Red de Amigos de la Naturaleza, mejor conocido como RANA, que ustedes también tienen una estrecha relación con una nueva filosofía que se llama Free Market Ecology o Environmentalism, perdón, Free Market Environmentalism, o sea, cómo a través del libre mercado podemos cuidar el medio ambiente, cosa que en Guatemala es como pecado, porque aquí se tiene la concepción de que si a ti te importa la ecología, a puro tubo tenés que ser de izquierdas, es decir, no hay nadie que esté preocupado por hacer empresa y cuidar el medio ambiente, pero en tu caso es todo lo contrario. Jorge, en la primera parte del programa hablamos con la licenciada Villagrán acerca de cómo se llevan a cabo las negociaciones y resoluciones de conflictos con las comunidades. Pudiste ver en el video cómo las comunidades son manipuladas con mensajes bastante negativos. ¿Tú apoyarías o crees que es una buena iniciativa que el subsuelo lo dejara de manejar el Estado de Guatemala? Definitivamente que sí, Gloria. El subsuelo es el manejo del subsuelo y en general de los recursos naturales, digamos en este caso los minerales, es una herencia de la época colonial, desde que digamos el rey, ¿verdad? En España pues hacía llevar los recursos naturales y mineros, en este caso oro, plata, madera, hacia España. Desde ese entonces venimos arrastrando un sistema muy perverso bajo el cual entran a dirimir estos conflictos una serie de actores, como tú bien lo mencionas, desde el presidente y sus ministros hasta organizaciones no gubernamentales que se han hecho ricas, ¿verdad?, a partir de esta problemática, y organizaciones como la Iglesia misma, ¿verdad?, que ha entrado quizás a opinar en temas que eventualmente debiesen de resolverse directamente entre los empresarios y las comunidades. Definitivamente que la visión de RANA en este caso y la mía en particular es lograr asignar y definir los derechos de propiedad del subsuelo, es decir, que el propietario del suelo sea el propietario del subsuelo, y eso le va primero que nada, Gloria, a darle la posibilidad de elegir si él quiere o no, digamos, una actividad de esta naturaleza. Los costos de transacción o los costos de coordinación que hoy por hoy implica un permiso de minería en este país son sumamente altos, y lamentablemente las comunidades y los ciudadanos, que son los que al final viven en la superficie, son los que menos se benefician. El ejemplo más concreto, creo yo, actualmente es Texas, Houston, Wyoming, Alaska, donde los recursos minerales son de las personas que viven en la superficie, y esa es una de las principales razones que les ha permitido innovar a través de la tecnología, específicamente la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, y hoy por hoy nos tiene con una reserva de petróleo tan alta que los precios de los combustibles han bajado. Así es de que esa es, para mí, desde nuestra perspectiva, la solución principal. Ahora, hay guatemaltecos que pensarían, es que si el subsuelo no es del Estado, entonces todas las comunidades van a hacer lo que les dé la gana con el mismo, porque en Guatemala vivimos en esta hipocresía donde el Estado y el gobierno es el culpable de todo, pero de alguna formulita mágica, el Estado tiene que ser el que nos tiene que resolver todos los problemas. O sea, nos quejamos del Estado, pero queremos que él sea el Superman. Entonces hay mucha gente que se opondría rotundamente a que el subsuelo le
deje de pertenecer al Estado. Y siendo tú un liberal, como también lo soy yo, soy libertaria, me causa muchísima, primero agrado el saber que tenés la red de amigos de la naturaleza Rana. Yo también fundé Plantemos 1000 árboles por la razón de que la gente cree, uy, es libre mercado, entonces van en contra del planeta y van en contra de los recursos. Explícanos desde el trabajo que ustedes hacen en Rana, cómo eso es completamente absurdo. Rana es una organización que se funda precisamente porque vemos en el espectro de la discusión de los problemas ambientales en Guatemala y en América Latina la misma lectura de los problemas, ¿verdad? Como tú bien dices, se crean los problemas, el causante, digamos, o el creador de esos problemas generalmente es el político con sus ideas tergiversadas en creer que tiene todo el conocimiento y que ese conocimiento puede ser, digamos, dispuesto, planificado centralmente y aplicado en última instancia en los territorios. Rana cree más bien que la discusión de los problemas ambientales ha sido malinterpretada, ha habido una tergiversación de la información. El gobierno se pone a generar investigación científica y generalmente la tergiversa para seguir manteniendo, digamos, ese estatus de poder y riquezas, digamos, al final de los burócratas. Y entonces creemos que se ha dejado por un lado la ciencia y se ha dejado por un lado las soluciones que nacen de los emprendedores, pues que están, digamos, y que viven cerca de un bosque, que viven cerca de un río, que viven por encima de un yacimiento mineral. Creemos nosotros que con un proceso de investigación, de educación y con un empuje fuerte sobre la base del emprendimiento y de la tecnología de la cual hoy disponemos en Guatemala, creemos que las personas, aún y cuando no necesariamente tengan mucho nivel de educación, pueden hacer negocios, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo del SENMA, Gloria, ahí está el ejemplo de la terminal, donde hay gente que no tiene absolutamente ni un título, pero genera una riqueza para este país súper valiosa. Ahora, Jorge, perdón que te interrumpa, pero te quiero preguntar, ¿qué le dirías tú a los guatemaltecos que no conciben que el Estado no sea dueño del subsuelo? Yo sé de ejemplos donde, por ejemplo, en África se privatizaron los elefantes para prevenir que se extinguieran y funcionó. Sé de lugares de la Patagonia que también el subsuelo dejó de pertenecer al Estado argentino y hoy por hoy tienen una fauna y una flora muchísimo más rica. Sé de parques ecológicos en Estados Unidos que estaban completamente abandonados por los gobiernos locales y ahora pasaron a manos de las comunidades y no hubo ningún desastre ecológico. Entonces, ¿cómo envisionas tú que el subsuelo dejara de pertenecer al Estado de Guatemala y cómo los guatemaltecos se beneficiarían ecológica y económicamente de que el subsuelo ya no le perteneciera al Estado? Yo le diría a esas personas que debemos de confiar en las personas y no en el legislador. El legislador no tiene todo el conocimiento, Gloria, el conocimiento es disperso y son las personas las que a cada minuto, a cada segundo son capaces de tomar decisiones de acuerdo a sus propios intereses. Que dejemos de creer que ese egoísmo, digamos, entre comillas, porque creo que existe un egoísmo racional, que es posible que invite a las personas a tomar las mejores decisiones en beneficio de su persona misma, de su familia, de su comunidad. Creo que debemos empoderar a esa gente, devolverle a esas personas, a esos ciudadanos, esos recursos naturales y que ellos decidan realmente qué hacer con ellos. Efectivamente, como tú dices, alrededor del mundo, hoy por hoy ya se han asignado derechos en pesquerías, en zonas marítimas, Gloria, donde uno creyera que es aún más difícil definir derechos de propiedad. Al Estado lo tenemos que devolver a su ámbito, que es básicamente otorgar certeza jurídica y eventualmente dirimir las disputas que surjan del incumplimiento de contratos privados. Ese es el papel del Estado, que incluso, y dicho sea de paso, ya hoy por hoy con los mecanismos de arbitraje privado que existen y que están floreciendo en muchas partes del mundo, es posible que estas disputas sean dirimidas por agentes privados de manera más eficaz y de manera en la que las personas puedan dirimir esos conflictos de manera local sin tener que trascender hoy por hoy a los gobernantes y tenga que ser hoy pues nota de prensa
en todos los medios. Por ese mismo artículo 121, el Estado de Guatemala, con el gobierno que esté de turno, es el único que puede actuar en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros bosques y en nuestro subsuelo. ¿Cuáles han sido las consecuencias? El lago de Matitlán hecho una porquería, el de Atitlán va por el mismo camino, el 92% de los ríos en Guatemala contaminados con heces fecales, una deforestación absurda en el departamento de Petén y encima concesiones a las mineras que luego y a las hidroeléctricas que luego las dejan solas a ir a batallar con las comunidades y luego nadie sienta a estas comunidades para explicarles que todos esos mitos que han escuchado realmente algunos puede que tengan su razón de ser y yo estoy de acuerdo con que la minera tiene que ser ecológicamente responsable, pero en tu opinión, Jorge, ya para concluir, ¿es más responsable una empresa cuando le responde a la comunidad o cuando le responde al gobierno? Totalmente, si existe a una comunidad, totalmente, si existe un Estado de Derecho que otorgue certeza de castigo si incumple un contrato privado de contaminar las aguas o de levantar polvo en los caminos o de cualquier otro impacto ambiental que genere. Yo creo precisamente que es reformando ese artículo 121, Gloria, que se resuelve el problema de fondo. Aumentar regalías, que es un grave daño, pero es aún un problema superficial, digámoslo así, un efecto del problema y no la causa en realidad. La invitación es para que la gente piense realmente en el problema de fondo, y el problema de fondo es la propiedad estatal del subsuelo. La propiedad debe ser de la persona que está en la superficie y con ello creo que no solo mejoraríamos ambientalmente el área rural del país, sino evitaríamos la zozobra, el caos, la muerte y la violencia que está imperando en nuestro país y en América Latina. Muchísimas gracias, Jorge Chapas, por habernos acompañado. Búsquenlo como Grupo Rana, Red de Amigos de la Naturaleza, en Twitter como Red Rana 1. Vamos ahora a la butaca en HDP. Y hoy en la butaca les tengo un documental que cae como anillo al dedo al tema de las mineras, las hidroeléctricas y el conflicto social. Es en un país similar a Guate, donde hay una alta población indígena, pero allá se vale una cosa que aquí no se vale, y es la reelección presidencial. El país es Bolivia, el año es el 2003, y el documental se llama Nuestra marca es la crisis. Cuenta la historia de un expresidente que quiere volver al poder y entonces contrata a unos consultores gringos para que le armen la campaña. Los gringos le dicen que toda su campaña se tiene que basar en el tema de la crisis y empieza a tirarle mensajes negativos a Evo Morales y a Manfred, que era otro de los candidatos que estaban en la contienda. Finalmente, con esta campaña, él logra los votos de los bolivianos por un poquito, pero una vez en el poder comete un error garrafal. Así como los guatemaltecos detestamos la minería y las hidroeléctricas, pero igual queremos electricidad, allá en Bolivia detestan Chile y este presidente quería sacar el gas boliviano a través de las costas chilenas, lo cual fue un garrafal error que lo llevó a perder la presidencia y a que Evo Morales se posicionara en el poder. Nos sirve de ejemplo por ser un país que geopolíticamente es muy similar a Guatemala, así que observemos. In 2002, Gonzalo Sanchez de Lozada ran for president of Bolivia. He hired America's best political consultants to bring his message to the people. We don't have to change the way people perceive the country and the economy. What we have to change is what is at stake in the election. They work all over the world, marketing candidates and branding campaigns. As you set up the Bolivian nation at a point of crisis, we're at a crossroads, there in Mazda conflict. This country could literally fall apart. It could get even worse. It doesn't have to. It doesn't have to. That's the choice we have. We must own crisis and we must brand crisis. And I think we should make a commitment. We should bet the house on the message. I'm starting to feel like those films where you have a guy who slaps hysterical women in a lifeboat. I don't have any doubt now, and I didn't have any doubt during the election, it's why we went to work for him, that this guy had the best formula for helping this country rise out of dire poverty.